Buenas tardes, mi nombre es Julia Andrea Villada Mejía, estudiante de Contaduría Pública. Hoy hablaremos de la balanza de pagos entre Colombia y México. Para dar inicio a este tema, definamos qué es balanza de pagos. Es un registro de todas las transacciones monetarias producidas en un país y el resto del mundo en un determinado periodo. En la balanza de pagos de Colombia, la cuenta corriente nos muestra un déficit de 6.827 millones de dólares. En la cuenta financiera, incluyendo el aumento de las reservas internacionales, que están por un valor de 2.877 millones de dólares. Nos registran unas entradas netas de capital de 6.894 millones de dólares. Los errores y omisiones se estimaron en 67 millones de dólares. En la balanza de pagos de México para el año 2019, en el segundo trimestre, registró un superávit de 5.143 millones de dólares. Y a su vez, la cuenta de capital resultó deficitaria en 2 millones de dólares. Por su parte, se presentó un préstamo neto en la cuenta financiera, que implicó una salida de recursos por 983 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por 2.550 millones de dólares. Así, el renglón de errores y omisiones exhibió un flujo negativo de 4.157 millones de dólares. Desglosando un poco las balanzas, hablaremos de exportaciones e importaciones de bienes en Colombia. Durante el año 2019 se registró un balance deficitario de 3.581 millones de dólares, ya que los ingresos de las exportaciones, que son las barras de color azul, totalizaron en 21.628 millones de dólares. Menos el valor importado de las mercancías, que son las barras de color rojo, por un valor de 25.209 millones de dólares. En cuanto a exportaciones e importaciones de bienes en México, se presenta un superávit de mercancías de 4.962 millones de dólares. En el segundo trimestre del año 2019, y este resultado se origina de exportaciones por 119.222 millones de dólares y de importaciones por 114.260 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones e importaciones de servicios en Colombia, se presenta un balance deficitario de 1.748 millones de dólares. Este resultado se origina de exportaciones, que son las barras de color azul, por 4.726 millones de dólares, e importaciones, que son las barras de color rojo, por 6.473 millones de dólares. Las exportaciones e importaciones de servicios en México para el segundo trimestre del año 2019 se estimó un saldo negativo de 1.245 millones de dólares. Esto se derivó de créditos por 7.599 millones de dólares y de débitos por 8.844 millones de dólares. En la balanza de pagos de cuenta corriente de Colombia, como mencionamos en la primera diapositiva, tuvo un déficit de 6.827 millones de dólares. Esto es aplicado por el balance deficitarios que se presentaron en los rubros de renta de los factores, que fueron de 5.463 millones de dólares, que son los mismos ingresos primarios,
El déficit de bienes fue de 3.581 millones de dólares, más el déficit de servicios de 1.748 millones de dólares, totalizados en esa balanza de 5.329 millones de dólares. Sin embargo, esos resultados mencionados fueron parcialmente compensados por los ingresos netos de transferencias corrientes, que son los ingresos secundarios, que tuvieron un superávit de 3.965 millones de dólares. En la cuenta corriente de Colombia nos muestra que la reducción de su déficit ocurrirá entre el último trimestre del 2014 y el mismo periodo de 2017. Por el contrario, esto se ha ampliado hasta alcanzar el segundo trimestre del 2019, que está por 3.239 millones de dólares. Acá nos muestran tanto cifras de millones de dólares como el porcentaje del PIB. La cuenta corriente de México, como ya se había mencionado anteriormente, se registró un superávit de 5.143 millones de dólares, porque fue el resultado de créditos por 140.122 millones de dólares y de débitos por 134.979 millones de dólares. El saldo positivo de la cuenta corriente se derivó de la combinación de su superávit en la balanza de bienes y servicios por 3.670 millones de dólares, de un superávit en el ingreso secundario por 9.214 millones de dólares y de un déficit en la balanza de ingresos primario por 7.741 millones de dólares. En conclusión, Colombia y México tienen un comportamiento variable en su economía, debido al número de población, los acuerdos políticos, las reformas tributarias, los tratados de libre comercio, el mercado y el nivel de desarrollo de cada país. Se observa un mayor déficit en nuestro país, que es Colombia, en cuanto a la cuenta corriente en comparación con México, porque el déficit en los bienes y servicios e ingresos primarios están altamente elevados comparados con los resultados de la balanza de México. En la cuenta financiera en México se registró un superávit de 5.143 millones de dólares. Estos son los resultados entre los créditos, que están por 140.122 millones de dólares, y en débitos, que está por 134.979 millones de dólares. Colombia ha venido aumentando su déficit paulatinamente en la cuenta corriente, y este se origina por el desequilibrio en no tener más importaciones que exportaciones.